libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilge y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa hijo de Asanías, Binui de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Jodías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Reob, Hasabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo: Paros, Pahat Moab, Ilam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigwai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Jodías, Hazam, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabil, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Jasub, Alogis, Pila, Sobec, Reum, Hasabna, Masías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote de porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Meditando juntos, Nehemías capítulo 10. Este capítulo es la culminación de todo un despertar espiritual que el pueblo había estado experimentando.
Recordemos que en el capítulo 8 el pueblo había escuchado la palabra. En el capítulo 9 el pueblo había confesado sus pecados. Todo debido a un reconocimiento de la fidelidad de Dios, como su buena mano les había acompañado hasta este instante. Pero ahora viene la prueba más difícil: vivir lo que se confiesa. Entendamos que el avivamiento verdadero no termina en lágrimas, sino en decisiones firmes. Para que nuestras decisiones sean firmes, necesitamos hacer un compromiso consciente y no puramente emocional. En el capítulo 10 comienza con una lista extensa de nombres que firmaron el documento, versículo 1. Y para nada debemos entender que esto es puro formalismo. No, esto es responsabilidad personal. Esto es obediencia pública. Esto es fe que se compromete. El pueblo no solo dijo amén, firmó su obediencia. Hoy muchos se conmueven con la palabra. Es más, se emocionan en el culto, pero la gran mayoría evita compromisos claros. La fe bíblica no se vive solo con emociones, sino con decisiones visibles. ¿Recuerdas la parábola del buen sembrador? Los que reciben la palabra con gozo, pero no permanecen en ella, reciben la palabra con un gozo que es genuino. Dice la Escritura que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Vemos que estos individuos no son indiferentes, no rechazan la verdad. Su corazón responde con emoción y apertura. Sabemos que Dios valora un corazón sensible y la frialdad espiritual es más peligrosa que la emoción inicial. También vemos que en esta parábola estas personas reconocen la autoridad de la palabra. Oyen la palabra y la aceptan como algo bueno y verdadero. No la contradicen, no la desprecian, la consideran digna de ser recibida. Así que escuchar con respeto, pudiéramos decir que es el primer paso hacia una fe auténtica. Estas personas también muestran interés por las cosas espirituales. Su reacción inicial revela el deseo de poder tener un cambio. Hay una atracción por el mensaje de Dios. También vemos que hay una disposición a acercarse a Dios. Ahora, más allá de la emoción, vemos que no hubo un fundamento sólido en estas personas que primariamente habían escuchado la palabra. ¿Qué es lo negativo de esta parábola en cuanto a este tipo de personas? Nunca desarrollaron raíces espirituales. Dice el versículo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. No profundizan en la palabra, no cultivan su vida devocional, no permiten que la verdad transforme su carácter. Así que la emoción sin profundidad produce una fe frágil. Vemos que estas personas también abandonan la fe cuando llegan las pruebas. Dice que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ellos confunden la bendición con comodidad. Esperan una fe sin costo. Se escandalizan cuando obedecer les duele. Una fe que no está preparada para sufrir, no está preparada para perseverar. Y tristemente, muchos están en esa condición. Muchos viven una fe momentánea, no perseverante. Dice la Escritura en Lucas 8:13, en esta misma parábola, que creen por algún tiempo. Es una fe de temporada, es un compromiso inestable, es una vida cristiana basada en sentimientos. Dios no busca reacciones momentáneas, sino fidelidad constante. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en Nehemías capítulo 10. Un compromiso basado en la palabra de Dios. El pacto no surge de ideas humanas, sino de la ley. Dice el versículo 29, entraron en compromiso y juramento de andar en la ley de Dios. El pueblo no prometió perfección, prometen obediencia. La palabra no solo se escucha, se obedece. Cuando el pueblo del Señor renovado se somete a la Escritura, no la negocia. No compromete su mensaje, no se intimida. ¿Recuerdan a Pedro y a Juan cuando dijeron es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Después de haber sido hostigados, maltratados, mantuvieron firme su convicción. Para que nuestro compromiso sea firme, necesitas alcanzar todas las áreas de nuestra vida. El pacto es práctico, no abstracto. Implica pureza espiritual y familiar. En el versículo 30, ellos deciden no mezclarse con prácticas que deshonren a Dios. No entregar a sus hijas ni a sus hijos con gente extranjera.
La fe afecta relaciones, decisiones y nuestros valores. También implica la prioridad del día del Señor. Determinan honrar el tiempo que es de Dios. No van a hacer negocio, no van a hacer ningún tipo de actividad, porque el avivamiento sin disciplina termina en una rutina vacía. Otro aspecto que ellos manejan en el pacto es que están decididos a sostener la obra de Dios. Versículos del 32 al 39. El pueblo se compromete a dar fielmente. Donde hay un avivamiento real, hay generosidad responsable. Determinan dar los diezmos, determinan poder sostener a los levitas, determinan traer a los tesoros a la casa de Jehová todo lo que es del Señor. O sea que aquí vemos una entrega total e incondicional a la obra de Dios. Así que el compromiso incluye la familia, incluye honrar a Dios con nuestro tiempo, incluye también sostener la obra. El cristianismo auténtico no es solo creencia, es un estilo de vida. Hermanos míos, termina este texto con una frase que me encanta. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esta es una frase poderosa. Esta es la declaración más madura de este capítulo. No es un entusiasmo pasajero, es fidelidad perseverante. La prueba del compromiso no es el inicio, sino la constancia. ¿Qué verdades prácticas yo saco de este pasaje? Que el avivamiento verdadero produce obediencia duradera. Las decisiones espirituales deben ser intencionales. La fe afecta toda la vida, no solo el culto. El compromiso con Dios protege a la siguiente generación. Y la obra de Dios se sostiene con personas comprometidas. Nehemías 10 nos recuerda que Dios no busca promesas emocionales, sino corazones decididos. Hoy la iglesia necesita menos espectadores y más firmantes del pacto, que vivan la palabra, que honren a Dios con su vida, que no abandonen la obra a pesar de las contradicciones, de las crisis, que no se base simplemente en pura emoción, sino en convicción. Sella cada día tu fe como una obediencia diaria. Dios te bendiga y sigamos profundizando en la palabra de Dios para tener raíces firmes. Dios te bendiga. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad.